una semana atrás tuvimos como invitado a Luis Alberto Castillo. Él nos habló un poco de su proyecto, taller editorial La Balanza. Y el día de hoy contamos con la presencia de Roberto Valdivia. Él estudió educación en la Universidad Nacional Federico Villarreal y actualmente integra el colectivo poético Sub-25. Les invito a todos y todas que por favor, si es que desean comentar algo, lo hagan en la sección aquí abajo de la transmisión, en la sección de comentarios. Manifiesten sus impresiones. Si tienen alguna pregunta, al final yo recopilo todo en una lista y entablamos un diálogo con Roberto. Bueno, Roberto, nada, muchísimas gracias por tu participación y nada, te cedo la palabra. Eh, Nada, muchas gracias por estar presentes. Bueno, de hecho estoy aprovechando para compartir el enlace. Justo he tenido como que este, nada, estoy como que muy contento de hecho de estar aquí. He intentado preparar una charla interesante, bueno, una exposición interesante, creo que sería el término. Bueno, sobre estos temas, ¿no? Sobre parte de lo que me interesa bastante, lo que nos interesa bastante ahora dentro de SO25, que es la poesía y su relación con lo que es el aceleracionismo. Quería hablarles, bueno, un poco de este movimiento, qué significa el aceleracionismo y, bueno, de hecho, poder conversar con ustedes, con las personas que se conecten, que estén comentando al respecto de estas cosas, ¿no? Bueno, yo, como dijo Jean Paul, soy parte de Sub-25, soy parte de este colectivo desde su fundación en 2000, bueno, finales de 2013, inicios de 2014, desde cuando éramos una revista en papel. Y bueno, hemos seguido bastantes años, hemos de hecho cambiado bastantes veces nuestras maneras de pensar la poesía, de ver la poesía, pero si es que algo tenemos en común desde el inicio, es que, uh, lo siento, de la nada se abrió mi antivirus. Listo. Algo que hemos tenido desde siempre es un interés por los nuevos medios, un interés por la poesía en Internet, ¿no? De repente en algún momento hemos sido bastante superficiales al respecto de eso. Creo que ahora hemos mejorado bastante. Y bueno, quería poner este video de fondo, así, en silencio. Ya. Bueno, este es el video del primer texto aceleracionista, que bueno, es un texto. Bueno, este texto es de 1994, es técnicamente el primer texto aceleracionista. ¿Qué es el aceleracionismo? O sea, de hecho yo llegué a esto a través de algunas lecturas que tuve hace más o menos un año. De hecho llegué a través de los libros, de hecho de Simon Reynolds, de que es un británico también, que me llevaron a otro pensador británico de la década anterior, que es Mark Fisher. Básicamente, de una manera muy resumida, el aceleracionismo es un movimiento filosófico en este momento europeo predominantemente, aunque sería, creo, injusto localizarlo en un solo lugar geográficamente, eh, que cuya un poco va a la contraria de lo que fue la izquierda durante los últimos 10 años, que es básicamente una izquierda, mejor dicho, anticapitalista. Digamos, por ejemplo, las cosas que propuso, no sé, por ejemplo, colectivos como Anonymous, de ir totalmente en contra de lo que es el capitalismo, rechazar sus métodos. En cambio, lo que hace el aceleracionismo es proponer un postcapitalismo, ¿no? Que la izquierda no sea una especie de anti, vamos a destruir el capitalismo, sino vamos a usar sus recursos, sus maneras y vamos a acelerar estas cosas para traspasar el capitalismo, para llegar a un postcapitalismo que a la larga sea también de izquierda, ¿no? Es interesante porque de hecho todo este movimiento nace de este texto que es un video también que están viendo acá en pantalla, eh, que es de Nick Land, que en realidad Nick Land es un filósofo de derecha, pero en sus propuestas en este texto que se llama Colapso, que es muy genial, muy interesante, muy además poético, no sé si sería la palabra, es muy divertido de escuchar, es acelerar el capitalismo, hacer que la tecnología mueva todo lo que las estructuras sociales
hasta ¿qué se puede decir?, sobrepasarlas. El asunto con el aceleracionismo de izquierda, que ya es el más reciente, que se elabora luego de filósofos como Mark Fisher, es que consideran de que no puede haber un cambio social si es que no hay también, es decir, el cambio tecnológico no nos va a dar de por sí un cambio social, ¿no? O sea, la tecnología de por sí no necesariamente nos da cosas nuevas. Creo que eso es algo que se puede notar mucho en la música que escuchamos, inclusive en la literatura que leemos, ¿no? Eh, por ejemplo, no sé, tenemos una tecnología súper, mucho mejor que la de hace 20 años, pero la música que escuchamos, de hecho, no tiene mucha diferencia con la música que escuchábamos hace 20 años, ¿no? O sea, podemos pensar en gente como Bad Bunny, podemos pensar en gente como Dua Lipa o The Weeknd, que están ahora en el mainstream de lo que es el pop, y todos son cantantes que replican estilos de los años 80, ¿no? Ahí vendría otro tema que también se relaciona con el aceleracionismo, que es, bueno, el principal concepto de Mark Fisher. Mark Fisher tiene un libro muy interesante que se llama El realismo capitalista. Nuevamente, resumir esto en minutos es como que muy difícil, muy complicado. Es como que si es que meto la pata en algunos momentos, les pido que me perdonen, no es la intención. Bueno, básicamente el concepto de realismo capitalista es muy resumidamente, luego de que acaba la Guerra Fría, luego de que cae el muro de Berlín, eh, digamos que el lado capitalista, el lado neoliberal, ya no tiene una ambición necesaria de ir hacia adelante, ¿no? Y la cultura, o sea, la cultura del siglo XX en realidad es una cultura muy hacia adelante, muy progresista, desde los años 20 hasta finales de los años 80. Siempre hubo una persecución de la vanguardia, ¿no? Que ahora es como que se siente algo como que sumamente cliché o naif, pero la hubo durante muchísimo tiempo, ¿no? Y eso un poco se ve cancelado progresivamente desde finales de los años 90, cuando más bien se instaura lo que se podría llamar culturalmente el fin de la historia. Eh, no hay una necesidad de progreso, no hay una necesidad de modernidad, sino más bien entramos como en una fase de conservadurismo, ¿no? Esto, el realismo capitalista, que es una cosa cultural, se conecta bastante con una tesis también de Simon Reynolds, todos estos filósofos británicos, todos estos, además, amigos entre ellos, que se llama la retromanía, ¿no? Que es algo que está muy, muy presente en lo que es la música. Creo que también está presente en lo que es la narrativa, en la literatura actualmente, que es básicamente como está anulado el futuro, como está anulado el mañana, ya no hay como una persistencia de los artistas en descubrir qué es lo que va a venir, sino más bien el artista se convierte en una especie de coleccionista, de alguien que mira hacia atrás, revisa las cosas que pasaron y en base a la mezcla de estos estilos antiguos crea su arte, que técnicamente es nuevo, pero en el fondo no es nuevo, es un remixeo, siempre es la figura del bricoleur, si más no me equivoco así se pronuncia, postmoderno, ¿no? Alguien que está recolectando cosas, pero cosas pasadas, ¿no? O sea, no hay una ambición de lo que era ir adelante, que de hecho fue una de las pulsiones del arte de izquierda, de la música pop, de la literatura durante la segunda parte del siglo XX. Eh, y bueno, eso es parte muy resumida de lo que es el aceleracionismo, pero, o sea, ¿por qué lo estamos tratando el día de hoy, no? O sea, ¿por qué esto de pronto en su 25 nos parece como que muy importante? Eh, creo que tiene que ver también desde las cosas que uno piensa que la literatura puede lograr, ¿no? O sea, creo que está muy, muy extendido que la literatura no tiene una función política, que la poesía no tiene una función política. Hace mucho tiempo, ¿no? Cosa que no pasaba hace 50 años, ¿no? Hace 50 años, o sea, escritores como, no sé, el existencialismo, los mismos gente del boom latinoamericano, sabía o tenía en cuenta que había un cambio paralelo, ¿no? Y creo que hay cosas que la izquierda ha leído muy mal durante los últimos años y es principalmente el hecho de que aún existe el neoliberalismo, aún existe el capitalismo y no tengamos otra opción de sistema económico, se da también por una cuestión de que no hemos vivido en una especie de miseria imaginativa durante las últimas décadas. Es decir, en realidad el mayor triunfo del sistema en el que vivimos no es
necesariamente un triunfo militar o un triunfo tecnológico, sino su triunfo más grande, más fuerte es un triunfo ideológico y es el de darnos la narrativa de que no hay alternativa, de que no podemos vivir en una sociedad diferente a la que vivimos, que lo mejor que podríamos hacer es arreglar ciertas cosas y intentar vivir lo mejor posible como ya estamos viviendo, ¿no? O sea, eso en el Perú creo que se puede ver bastante en lo que es la lucha contra la corrupción, que me parece que es muy particular ese asunto, ¿no? O sea, creo que, por ejemplo, la izquierda, la gente que está relacionada a poesía, literatura, celebró como si fuera ganar el mundial, la disolución del Congreso el año pasado, o ahora no se desenfrascan en estas peleas, pero al final, si lo pensamos bien, ninguno de los partidos políticos da como que una opción radical, alternativa a la forma en que estamos viviendo, a la sociedad en que estamos viviendo, todo es una especie de partido único, si es que se puede decir. Y y ese es el asunto, eso tiene que ver, eso no tiene que ver necesariamente con la tecnología o con la fuerza con la que nos impongan las cosas, sino también en cómo pensamos, cómo estamos dentro, cómo nuestras ideas se conjugan, ¿no? Respecto a la lucha de la corrupción, ¿no? O sea, yo siento que eso es también como una especie de individualizar la culpa, ¿no? O sea, acá en Perú es como que muy, parece, ¿no? Que fuera como una especie de mantra que se dice que el día que no hayan personas corruptas todo va a estar bien, ¿no? Eso es mentira, ¿no? O sea, la culpa no es de unas cuantas personas que están podridas y son corruptas y una vez que se vayan y mejoremos eso, todos vamos a ir bien y vamos a tener oportunidades económicas y movilidad económica. Mentira. En realidad eso tiene que ver con cosas de sistema. De hecho, el hecho de que haya tanta burocracia, o sea, el hecho de que pulule tanta burocracia hace que haya más posibilidad de personas corruptas. Pero el hecho de que existan estas pequeñas culpas, por así decirlo, pequeñas responsabilidades en cosas que no son el problema estructural, eh, hace que en realidad no nos dispongamos a pensar o creer que pueda suceder algo nuevo, ¿no? O sea, creo que las pulsiones políticas de la izquierda y de la literatura peruana durante los últimos 20 años no han sido en absoluto buscar una nueva sociedad, sino simplemente ganar ciertas cosas. Y de hecho ha sido como que sumamente triste eso. O sea, eh, no es exagerado decir de que la sociedad neoliberal desprecia bastante a lo que es la intelectualidad, a los escritores. Pero sin embargo, no sé, siempre que hay un premio, siempre que hay alguna pequeña pizca de lo que sea, nosotros estamos detrás como si fuéramos, no sé, una especie de persona sin autoestima que va detrás de las pocas cosas que le dan, ¿no? O sea, eh, siento que me estoy yendo por las ramas igual, pero un poco era lo que pienso, ¿no? Sobre lo que es el panorama de la literatura en su relación a lo que es la política durante estas últimas décadas. Y el asunto es que yo creo que en su 25 pensamos de que sí, la poesía tiene un papel en lo que es un cambio político. Por un lado, desde la forma en que estructura sus comunidades, eh, también obviamente en su estética, pero tal vez para empezar a hablar un poco de la forma en que la poesía estructura sus comunidades. Siento que ya pasé muchos minutos este video, lo voy a pasar al siguiente, que creo que es Mark Fisher hablando, pero sin sonido, pero igual lo dejaré atrás. Eh, mm, Voy a decir, o sea, bueno, parte de lo que propone el aceleracionismo es que se tiene que reconfigurar una nueva izquierda. Esta nueva izquierda debería tomar muchas cosas de las que supuestamente son propiedad del capitalismo para llegar a fundarse, porque de hecho en estos momentos no existe o existe muy a medias, ¿no? Una izquierda electrónica que pueda ser, digamos, no sé, o sea, siento que se tiene mucho miedo a que la izquierda sea cool, a que la izquierda pueda ser entretenida o pueda ser divertida. Y eso, de hecho, ustedes saben que la izquierda y los escritores están muy, muy relacionados, ¿no? Entonces, los escritores también tienen mucho miedo a, no sé, a ser cool, a, digamos, diseñar campañas de marketing para sus libros, etcétera. Sí, no tengan a ninguna editorial transnacional al lado de ellos supuestamente comprándolos, ¿no? O sea, pueden haber personas sumamente independientes que no le deben nada a nadie, pero aún así no se sienten bien haciendo cosas o elaborando planes de marketing. Cuando tal vez la idea es empezar a hacer esto, ¿no? O sea, si vamos tiempo atrás, cuando existía el bloque capitalista versus el bloque soviético,
el bloque capitalista nunca fue como exactamente como una especie de anticomunismo, ¿no? O sea, si pensamos durante los años 60, todas estas disqueras ultracapitalistas comerciaban con discos de John Lennon, que era alguien expresamente comunista, de Bob Dylan, de todos estos artistas representantes de la contracultura de esos años. Y, al final acabaron aprovechando estos discursos originalmente de izquierda a su favor, ¿no? Eh, Creo que se puede hacer lo mismo desde ese otro lado, ¿no? O sea, el deseo de tecnología, el deseo de que algo se vea bien, se vea cool, no tiene que ser igual al deseo de capitalismo, sino más bien puede servir para su contrario, ¿no? Eso es algo que propone el aceleracionismo, que propone gente como Mark Fisher, que bueno, ahora está ahí en la pantalla. Y bueno, en su 25 un poco queremos tomarnos eso en serio, o sea, ahí habría que ver, creo que la escena más importante, o bueno, no la más importante en términos de relevancia, pero la más interesante es la que ahora existe en lo que vendría a ser la poesía de Internet, ¿no? Un poco para situarnos cronológicamente. Eh, ya el Internet existe desde finales de los 90, a mediados de los años 2000 se empiezan a crear las primeras comunidades de lo que sería un Internet de poetas con un proyecto artístico, ¿no? Porque de hecho ya desde los años 90 existían como páginas de poetas amateur, chats de poetas amateur donde compartían poesía, pero es alrededor de 2005 aproximadamente cuando aparece la Lead, la Flash Poetry, donde digamos empiezan a aparecer movimientos de poesía que son artísticos, ¿no? O sea, con pretensiones artísticas, intelectuales, digamos, en serio, ¿no? Y luego eso evoluciona, hay escenas en México, en Querétaro, aquí en Perú, hay un diálogo muy grande a inicios de la década de parte de la gente de Caca Editores y de Mutantres con lo que se hacía en la poesía norteamericana de Internet y con lo que se hacía en la poesía mexicana. Y para el año 2014, por primera vez se solidifica una especie de escena literaria de Internet. Oh, acá está el video de Sophie. Siento que este video es no es una canción, es un poco muy epiléptico, lo voy a pasar. Bueno, este video que estoy poniendo acá es básicamente de lo que iba a hablar, ¿no? En el año 2014, un grupo de poetas de, si más no me equivoco, 12 países distintos hacen una reunión, un hangout en Google, en Gmail, y consolidan una especie de colectivo hispanoamericano de poesía que se va a llamar Los Perros Románticos. Este colectivo va a estar encabezado por Luna Miguel de España, Kevin Castro de Perú y Didier Castro de Colombia. Y o sea, yo siento que este momento fue particularmente importante. Probablemente ahora ya hayan surgido proyectos con más popularidad, con más movimiento, pero en su momento fue la primera vez que podías ver que había una escena de poesía en Internet y que no era una cosa local, no era un accidente geográfico, sino era algo coordinado en muchos países al mismo tiempo, con poetas leyéndose entre ellos, con libros que se comentaban entre ellos, una comunidad. Esta comunidad existía en un grupo de Facebook llamado Los Perros Románticos, que obviamente es un homenaje a Roberto Bolaño. Y yo era bastante joven, bueno, creo que aún soy joven, y pude estar en ese grupo, llegó a tener muchísima gente, y si bien también tenía muchos defectos que ahora sería fácil de anotar, es decir, era una comunidad, pero no tenía un proyecto político hegemónico, ¿no? O sea, básicamente lo que quería esa comunidad era mostrar algo alternativo y tener su espacio alternativo y ya, como muchos otros proyectos, ¿no? Como la LID, como proyectos también donde yo estaba involucrado. Y el hecho de que existan proyectos que de repente no tienen, ¿qué se puede decir? Sé que suena como un poco mala onda, no tienen la intención de ganar, de obtener una centralidad, eh, al final hace que se diluyan, ¿no? Creo que al final Los Perros Románticos se diluyó como muchos proyectos de ese tipo en individualidades, ¿no? Y es natural, ¿no? O sea, si no tienes un mayor proyecto, al final te acabas preocupando solamente por ti, ¿no? O sea, por hacer algo bueno por ti, porque tu libro sea leído y ya, y es como que ahí acaba el proyecto colectivo. Pero el asunto es que no necesariamente debería ser así. Igual valoro mucho a lo que es Los Perros Románticos porque yo en ese momento pude ser parte de esta comunidad, aún
si una editorial argentina pudo leerme y me publicó en Argentina. Es como algo muy... Cuando tienes como 18 años es algo muy loco que te pase algo así, ¿no? Eh, fue muy interesante, fue muy eufórico, o sea, todo el tiempo sentías que estaba pasando algo nuevo, que había algo que leer, y creo que influyó bastante para que durante los últimos 5 años las poéticas de todos los países latinoamericanos sean mucho menos localistas, mucho menos provincianas, ¿no? O sea, habían poetas como Berta García Paez, la española, que estoy seguro que no hubiera escrito los libros que acaba escribiendo si es que no hubiera tenido contacto con la poesía latinoamericana, con la poesía chilena, con la poesía peruana, y el mismo Kevin Castro, peruano, influenciándose por David Mesa de México. Es como que era necesario, fue muy interesante y de hecho fue muy bueno que suceda. Bueno, ahora está en pantalla una canción de Charlie XX, de ahí diré por qué está ahí. Este, pero de hecho creo que debería tomarse como un inicio, ¿no? O sea, no como una meta lograda y a replicar exactamente lo mismo, ¿no? Y ahí quisiera volver de nuevo con la idea del aceleracionismo, ¿no? Porque la idea del aceleracionismo no es crear movimientos de resistencia, ¿no? ¿Qué vendría a ser un movimiento de resistencia? Pues un movimiento que busque crear una especie de lugar que no estén los discursos hegemónicos del neoliberalismo dentro y resistir en ese lugar, ¿no? O sea, no sé, hay muchos movimientos de resistencia en la literatura peruana ahora mismo, ¿no? Pienso en Lo Sentimentalito, pienso en la Antifil, por ejemplo, esta feria que explícitamente tiene un discurso de resistencia, lo dice ellos mismos en sus textos. Esta revista que ha salido hace poco, no quiero mencionar el nombre mal, o Bayaretti, si más no me equivoco, que también tiene un manifiesto relacionado a la resistencia, revistas peruanas, que no son un síntoma peruano, de hecho es un síntoma latinoamericano y relacionado a la izquierda, ¿no? Buscar un bastión y defenderte desde ahí, pero el asunto es que el aceleracionismo piensa que esto no debería ser nuestra meta, sino deberíamos intentar ir hacia una nueva centralidad, atacar el mainstream, atacar lo que es ¿qué se puede decir? La moneda corriente de lo que significa la literatura, el capital simbólico de lo que es la literatura para la masividad y ocuparlo, ¿no? Y o sea, sé que suena eso como muy loco ahora, muy lejano de repente, pero creo que sería sumamente necesario, ¿no? O sea, hay que ponernos en cuenta qué es lo que significa ahora mismo literatura para el mainstream, ¿no? O sea, para la gente común, o sea, son instituciones y editoriales transnacionales, ¿no? O sea, eso es lo que llega a la literatura masiva hacia la gente, ¿no? Y es una literatura muy, o sea, no sé cómo decirlo. Obviamente hay buenos libros de cuando en cuando, pero, por ejemplo, en la narrativa podríamos decir de que hay una falta de ambición enorme, ¿no? Luego de novelas como La broma infinita, en el plano de la lengua inglesa, no han habido ya novelas que experimenten con el lenguaje. Básicamente todo es contar historias y ya, ¿no? Es como un triunfo del realismo, ¿no? Del realismo capitalista y de su análogo sería el realismo en la narrativa. Y ya. Y no necesariamente tendría que ser así, ¿no? En el caso peruano, literalmente en los últimos 20 años, la única novela experimental con una pulsión de buscar futuro que conozco es Bombardero de César Gutiérrez, una novela que experimenta con la tipografía, de hecho con la misma narrativa, es prácticamente un poemario, de hecho muchas personas, yo mismo también a veces lo considero un poemario, pero no hay nada más que eso, ¿no? Entonces, ¿por qué tendríamos que dejar que eso sea la literatura, ¿no? ¿Por qué tendríamos que dejar que hayan instituciones que al final se comportan como museos y que eso signifique la literatura, ¿no? Eh, y bueno, a ver, voy a revisar mi Word. Ese es el asunto, ¿no? Ese es por un lado el asunto de hacer comunidades. Una de las tesis que, por ejemplo, propugna Martín Rodríguez Gaona, es que es un poeta peruano, pero también un ensayista peruano radicado en España hace mucho tiempo, es la aparición de un influencer ilustrado, ¿no? Si analizamos las últimas décadas de poesía comercial y poesía también, pues, independiente, artística, eh, ha desaparecido enormemente lo que es la crítica literaria y la poca crítica literaria que aún existe tiene una importancia
muchísimo menos relevante a lo que era hace 20 o 30 años. Y eso es sumamente malo, es dañino. En el caso de la poesía de Internet peruana o la poesía de Internet latinoamericana, prácticamente no existe crítica literaria. Y eso es un problema especialmente si es que estamos en Internet, porque Internet es un medio que premia en demasía lo que es la popularidad. Tu relevancia es tu popularidad. La web 2.0 básicamente lo que se dedica es a cuantificar esa popularidad y de esa manera darte la relevancia, lo cual es debe considerarse un enemigo a muerte de lo que es el proyecto ilustrado. Cualquier proyecto artístico nunca se ha debido a la popularidad. Y una de las cosas que, por ejemplo, pasó hace unos 5 años es que, bueno, aparecieron poetas amateurs en España que tenían muchos seguidores. En realidad, poetas que no tenían pretensiones artísticas, ¿no? Como Elvira Sastry, Irene X, Marwan, pero que acabaron siendo por un interés comercial captados por transnacionales como Planeta y publicados. Y en España es un caso como, se puede decir, dramático ahora mismo porque realmente toda la prensa dejó de cubrir a la poesía independiente y todo es estos poetas. Elvira Sastre, Marwan, Irene X y nadie más existe. Y ese es el asunto, ¿no? Eso es lo que mueve al final a estas editoriales, porque son empresas, básicamente. O sea, hace tiempo que ya han abandonado cualquier pretensión artística. En parte es casi milagroso que puedan existir proyectos artísticos todavía en ese mainstream, porque básicamente lo que quieren es vender y ya, ¿no? Y porque son empresas. Y entonces un asunto es que debería reaparecer la figura del curador de la cultura, un crítico literario. A esto se refiere Martín Rodríguez Gaona como un influencer ilustrado, ¿no? Alguien, también podemos conectar aquí las ideas del aceleracionismo, alguien de repente con un proyecto modernista, con un proyecto de izquierda, con un proyecto ilustrado, pero que sea un experto en las redes sociales, en el marketing, en cómo hacer algo atractivo para las personas y de esa manera mostrar estas cosas, mostrar esta literatura llegando a muchísima más gente, ¿no? Que creo que es algo que ha fallado bastante los poetas, no solo en el Perú, sino en la última década en varios lugares, ¿no? En toda Latinoamérica. Eh, pero básicamente es eso, ese es el asunto del aceleracionismo. Crear una nueva izquierda, creo que la literatura tiene mucho que ver ahí para crear una nueva narrativa ideológica que confronte al neoliberalismo y que además sea capaz de traspasarlo. Y muchas de las razones para que esa nueva narrativa ideológica exista tienen que ver con una pulsión de buscar el futuro. Ahora mismo la pulsión artística del neoliberalismo es eminentemente retro, es ir hacia atrás, revisar las cosas. Las bandas que escuchamos se escuchan como bandas de hace 20 o 30 años. Y es como una falacia, ¿no? Decir de que el reggaetón es modernidad. El reggaetón está estancada en sus años 90 también. O sea, no sé, la canción más experimental del reggaetón es Zafaera, y Zafaera explícitamente te dicen que quiere volver a los años 90 y es una muy buena canción, pero esa es la pulsión que tiene el arte ahora mismo, el arte pop y creo que también la literatura, y es por eso que me parecen importantes también las propuestas estéticas que tienen que ver con lo que es el uso de la electrónica. Y de hecho, bueno, acá revisando mi Word, ese ya sería el siguiente punto. Eh, ¿Cuál es la estética de la poesía aceleracionista de Internet? Eh, ya, a ver, vamos a ver cómo me ordeno. Mm, ya. O sea, de hecho, estos últimos meses han sido muy interesantes en lo que es la poesía de Internet porque han pasado también cosas que de hecho hace 5 o 6 años no me lo hubiera esperado nunca, ¿no? O sea, hace 6 años no hubiera esperado de que hubiera surgido un movimiento de poetas en Internet que hagan videoclips para sus poemas, los suban a YouTube y tengan muchísimas visitas y que se hagan muchos videos de este tipo, ¿no? O sea, eh, creo que la poesía de Internet hace 10 o 15 años estaba tanteando cosas como ingresar a través de ciertos temas, de ciertos tópicos a lo que es la literatura, lo que es la poesía. Luego empezó a amalgamar ciertas cosas en su escritura, ciertos estilos relacionados a la experiencia de vivir en Internet. Y ahora ya lo que está pasando sería un paso evolutivo lógico, que es
empezar a usar estos rasgos multimedia dentro de lo que es la literatura, dentro de lo que son los textos, lo que es la poesía, que de hecho no necesariamente es textual. Este videoclip que está saliendo hace un rato, esta parte es la mejor parte de ese videoclip, es por ejemplo un videoclip de un colectivo mexicano llamado SQNX, llamado Sapin Universal, siempre me olvido el nombre, Sapin Universal para el Reinicio del Mundo, que es un colectivo que está comandado por Horacio Guarpola y Judy Martínez, eh, que, por ejemplo, experimentan mucho con lo que es la poesía en medios audiovisuales. Y yo siento que es otro asunto ya cuando se empiezan a explorar esos territorios. O sea, me parece que esta explosión de los videoclips de poesía que está pasando ahora mismo es muy emocionante porque pueden haber poemas que funcionen mucho mejor en su oralidad, en su audiovisualidad, que lo que sean en sus textos. Creo que el texto por excelencia que muestra eso es el poema de Talata Rodríguez, una argentino-colombiana, llamado como una rolinga, que es un texto en realidad normalito para mí, o sea, es un buen poema, pero ahí nomás, pero al momento de convertirse en videoclip tiene una expresión mucho mayor, ¿no? Algo así como cuando la gente decía que Thriller era una canción normalita, pero a la hora de ser un videoclip era como una cosa totalmente distinta, ¿no? Y eso es interesante, sería interesante analizar, y por ejemplo es un reto para la crítica de Internet que aparecerá. Pero, o sea, de hecho los videoclips de poesía son como el asunto menos radical de la cosa, ¿no? Menos radical de lo que es la poesía de Internet o la poesía electrónica. Me entusiasma que ahora mismo, por ejemplo, se está experimentando con lo que es los bots, que de hecho suena como algo ya antiguo, o sea, bots de poesía han existido hace 5 o 6 años, pero se está empezando a hacer masivamente en México especialmente. Y acá en Perú me gustan mucho las propuestas que, como ya lo había mencionado, sin necesidad de ser un emplazamiento electrónico, es definitivamente poesía de Internet, como es el libro de César Gutiérrez, Bombardero, este libro que parece una novela, pero también parece un poema, y que es como muy difícil de explicar solamente con palabras, pero tiene un diseño tipográfico, cambia la tipografía cada segundo, está lleno de imágenes, de fotos, es como algo que exigiría Internet para existir, pero sin embargo está en papel. Y creo que es un ejemplo de que, claro, la literatura en Internet todavía puede existir en papel. Me gusta mucho también lo que han hecho bueno, en sí me dijeron que me centre en poesía peruana, así que dejaré de mencionar extranjeros. Jeje. Voy a seguir el siguiente video. Este es un poema de Noa Cristóbal que de hecho me parece chévere, bastante tierno. Una especie de sampleo, ¿no?, de películas, que es una poeta muy joven también peruana. Bueno, lo voy a dejar de fondo con él. Eh, o sea, me parece que es el momento como para empezar a detonar estas experimentaciones. Luego de tantos años de no tener como ¿qué se puede decir? Como una máxima de ir hacia adelante, creo que podría empezar a ser esa la máxima, ¿no? El sentido de un movimiento literario, de un colectivo de poesía, que sería ir hacia adelante, traspasar las cosas y no desde una marginalidad. O sea, sí, obviamente se empieza desde la marginalidad, pero el asunto sería que esto llegue al público masivo y para eso usar todas las armas que el capitalismo ya usa para sus productos y no tener miedo a eso, no tener miedo a ser a promocionar un libro como se promociona un producto, a promocionar a un autor como lo hace, no sé, una empresa transnacional. O sea, creo que ahí no, el problema no es el medio, el problema ha sido, o el método, mejor dicho, el problema ha sido a quienes han estado poniendo ahí adelante, ¿no? Eh, y me parece que podría ser tiempo para empezar a hacer esas cosas. O sea, sé que es como un largo camino, pero es parte de la lucha. Si es que queremos que en algún momento desaparezca el neoliberalismo, creo que lo que se tiene eh, que asumir es que se debe procurar también la desaparición de estas instituciones y de estos medios que ahora en este momento se hacen llamar a sí mismos como la literatura y son los que llegan a través de los muy pequeños o muy escasos programas que existen en la televisión o en los medios masivos, ¿no? Y eso obviamente no se va a poder lograr simplemente porque
yo y 3 personas más lo hagan, sino tiene que ser una labor comunitaria, lenta y sostenida, de constancia. Y obviamente es un camino muy largo, o sea, sé que es mucho más, no sé, ¿qué se puede decir? Cool, en primer lugar, hablar de anticapitalismo, de, no sé, cómo vamos a detonar tal o cual bomba, pero en el fondo hay una gran tarea de los intelectuales, de los poetas, de los artistas, en confrontar esta narrativa en el campo cultural y vencer en el campo cultural. Eh, Básicamente el problema ahora es que desde 2008 el neoliberalismo no tiene un sentido ideológico que se puede decir coherente. Básicamente estamos viviendo con un zombie encima. Y creo que eso nos pasa en muchos aspectos de la vida diaria que tenemos, ¿no? Sabemos que la mayoría de nuestros trabajos no tienen ningún sentido, eh, somos plenamente conscientes de eso, pero aún así lo hacemos. El video que está ahora es de Daniel Vargas, que me parece, este proyecto me parece muy interesante, que bueno, es una especie de poemario en videoclips, que son sampleos de películas. De hecho, me quedé esperando porque salga el poemario completo en videoclips. Solamente salió este, pero supongo que ya saldrá. Me parece muy bueno, me parece muy interesante este poema en particular, La bestia que gritaba amor en el corazón del mundo, de Daniel Vargas. Eh, pero volviendo al tema, eh, o sea, al final desplazar, por ejemplo, no sé, a las grandes editoriales o las instituciones va a ser un trabajo sostenido, comunitario. Tiene que haber, supongo, también algunas que otras acciones directas. No sé, no sé qué decir al respecto que no suene tan chillante. Mm, no sé, todos sabemos que la feria del libro, las ferias del libro, no tienen como una máxima, ¿no? Apoyar la literatura ni las grandes librerías, sino solamente vender, son negocios también, ¿no? O sea, creo que la gente que está metida en poesías es plenamente consciente de eso porque sabe que nunca va a poder ir a Crisol o a Ibero y dejar su libro, porque lo que te van a responder es, esto no se vende, así que no lo vamos a permitir. Eh, y es eso, ¿no? O sea, creo que una de las cosas que estas instituciones te dicen es que son necesarias para que exista la literatura, para que el circuito comercial y nacional, etcétera, etcétera, funcione. Son ellas, pero eso es mentira. O sea, la poesía no ha necesitado de ellas para existir. Claro, obviamente la poesía no tiene masividad, pero creo que tampoco serían necesarias para conseguir una masividad. Sería una cosa de construir y obtener todo lo que estas editoriales tienen en visibilidad, pero sin caer en sus juegos, ¿no? Porque al final lo que ellos están haciendo es cancelar los proyectos artísticos, los proyectos ilustrados y simplemente hacer vender, hacer negocio. Y ya sé que es como que medio naif decir eso a estas alturas, en el sentido de, este, disculpen, voy a cerrar WhatsApp, en el sentido de que sí, ya sabemos que son negocios, pero ¿por qué aceptarlo? ¿No? ¿Por qué aceptar que la publicidad de los artistas literarios también esté relacionada a cuántos dinero o cuánto contacto tienen? No tiene que ver con eso. Bueno, ahorita sale, este es un video de Charlie XX. ¿Por qué estoy poniendo estos videos de Charlie XX? Que fácil, la mayoría de personas la recuerda a ella de su etapa cuando cantaba Fancy o Boom Clap, una cantante pop que es parte de un movimiento musical llamado PC Music, que es uno de los pocos movimientos de música experimental de vanguardia y pop que existen en este momento, y por eso bueno, quería un poco tener sus videos ahí a un costado de fondo mientras estaba hablando, pero bueno, esa es la razón. Eh, y bueno, un poco ya para cerrar esta exposición, antes de los comentarios del público, eh, ahora, este es el proyecto que estamos trabajando en Su 25, un proyecto relacionado con lo que son las ideas del aceleracionismo, que es crear una comunidad literaria, una comunidad de izquierda, una comunidad de intelectuales que funcione a través de Internet y que a través de Internet y de su independencia puedan llegar a ser masivos. Obviamente aún no tenemos masividad, pero creo que ese es el lugar al que se debería apuntar, ¿no? O sea, no ser mezquinos con nuestras propias metas, ¿no? No ser mezquinos en pensar que no tenemos nada, tal vez lo único que puedo aspirar es ganar el copé y tener 10.000 soles y luego seguiré con mi vida y me pondré mi medalla del copé y seré feliz.
pensando que soy un gran escritor, ¿no? O sea, creo que eso es muy mediocre, o sea, creo que la literatura realmente está relacionada a estos cambios políticos, estos cambios sociales, tiene un gran papel como lo tiene el arte, o sea, esa cursilería, entre comillas, que se nos dice cuando se relaciona arte y política, está muy relacionada con lo que es el neoliberalismo, con lo que es la manera en que se consume arte luego del muro de Berlín. Y siento que me he lajeado de nuevo, no. O sí, sí, creo que sí. Mi laptop creo que se está lajeando. Ya volví. Eh, bueno, estamos haciendo ahora en su 25 un festival, un recital que se llama Aceleraditos, que de hecho va a llevarse a cabo este sábado, que, bueno, básicamente lo que estamos intentando es eh, un poco rehacer una comunidad como lo que fue los perros románticos en su momento. Este es un video que de hecho es uno de los videos que mejor nos salió en su 25, que es el video de Elisa Carrasco del poema Yo no soy Enrique Verástegui, que de hecho es un poema retro, es un poema así, es retro, es muy bueno, pero es retro, no puedo negarlo. Este, pero me parece interesante la manera en que se difundió. O sea, tiene más de 2000 vistas, creo que lleva 1000 vistas el primer día de su publicación. Y obviamente eso es minúsculo, pero para la poesía es como que bastante, ¿no? Y creo que son buenos puntos de partida estos proyectos. Creo que los videoclips, por ejemplo, son grandes vías de masividad para discursos marginales, siempre lo han sido. Y la cosa sería encauzar todo esto no para seguir en la marginalidad, sino para apuntar hacia adelante, ¿no? En este momento Sub25 está conformado por bastantes personas, creo que somos como 12. Ahora voy a buscar el chat de WhatsApp de Sub25 para no olvidarme de todos, como siempre me pasa. De hecho, tenemos un miembro que es una integrante que no es peruana, que es Valeria Mucio, con quien de hecho es bastante responsable de varias de las ideas que estoy exponiendo el día de hoy, que de hecho me hubiera gustado que esté, pero no es peruana, así que no puede porque es Casa de Literatura Peruana. Sí. Es una broma. Bueno, estamos conformados por mí, que soy Roberto Valdivia, por Cristian Baffumer, por Cristian Vergara, por David, por Evelyn, por Francisco, por Gabriela, por Gustavo, y por Josué y Polo, por Lisa Carrasco, por Marcelo y por Valeria Mucio. Somos bastantes. Bueno, lanzamos un canal de YouTube hace unos meses. Agradecimientos a Frida Martin que estuvo en el video, que de hecho nos prestó la casa. Y básicamente estamos haciendo todos nuestros proyectos, dirigiendo todos nuestros proyectos a lo que expuse en lo que es hacer el aceleracionismo. Y bueno, vamos a hacer este recital, queremos conformar nuevamente una especie de... En este recital que vamos a hacer el sábado van a haber 18 poetas de 7, 8 países distintos de Latinoamérica, de Hispanoamérica, y queremos reconstruir lo que es una escena, de hecho que reconstruir es una palabra equivocada, o sea, de hecho ya existe una escena de internet post-geográfica, pero me gustaría que ya empiece a solidificarse más y que transite hacia esa masividad. Creo que no es imposible algo así, solamente que es algo muy difícil y que de hecho tiene que ser un trabajo sostenido. Al final de año vamos a lanzar una editorial electrónica llamada 3021. Si más no me equivoco, lo más probable es que el primer libro que salga es el libro de Kevin Castro, Freestyle, que es un libro de poesía electrónica que dentro de sus, no páginas, porque es un libro electrónico, dentro de sus textos incorpora lo que son videoclips, lo que son visualidades relacionadas a lo que es la poesía, eh, mejor dicho, relacionadas a lo que son los medios electrónicos. Siento que me trae un poco ahí. Pero en sí, bueno, he hablado 44 minutos solo. Me siento de hecho sumamente raro porque de hecho estoy acá en mi cuarto y no veo a nadie. Supongo que si estaría en casa de literatura me sentiría menos raro. Pero no sé, siento que también se me han pasado varias ideas. Así que, bueno, Jean Paul me dijo que iba a entrar a conversar. Así que si estás ahí escuchándome, sería cool que me salves la vida. Sí, Roberto, muchísimas gracias. He estado atento a tu exposición y nada, te agradezco muchísimo. Bueno, algunas precisiones. Primero me ha
usados, es uno de los primeros acercamientos que tengo a la poesía seleccionista. Y creo que lo que más me ha llamado la atención es esta posibilidad de ampliar los recursos expresivos de la poesía, de la literatura en general, y redimensionarla, ¿no? Más que actualizarla, creo que repotenciarla o darle una expresividad plástica que de repente no tenía en el siglo XIX y en el siglo XX. Me parecía muy interesante también el vínculo que tú estableces entre política y literatura, ¿no? Creo que esta estética nace desde la izquierda, me dices, y creo que eso es interesante de remarcar. Quería preguntarte, Roberto, así como tú te integras dentro de un colectivo y mantienen una propuesta específica, ¿cómo crees que se ubica particularmente Sub-25 respecto a la tradición poética, respecto al canon, digamos, literario del Perú? Pensando en el siglo XIX, pensando en el siglo XX, en la poesía post-hora cero, más o menos, ¿cuál es tu posición singular, particular respecto a ellos? Ah, bueno, a mí me cae bien lo que hizo Valdelomar, ¿no? O sea, no sé, la figura de Valdelomar como un intelectual que se dedicó a hacer redes y montar el trabajo que probablemente no han hecho ningún ministro de Cultura en la historia del Perú, de que es armar todas estas redes, que de hecho recuerdo que estuvieron durante bastante tiempo en exposición en Casa de Literatura. No sé, me gusta por ejemplo la posición de Valdelomar, porque Valdelomar es alguien modernista, ¿no? Alguien que si bien nunca llegó a tenerla muy clara, y probablemente porque murió bastante joven, tenía la necesidad de buscar ese lugar hacia adelante, ¿no? Que al final se llega a configurar en lo que hace Vallejo en Trilce, ¿no? Esta hibridación andino, futurista, surrealista, vanguardista, que probablemente no hubiera existido si es que Valdelomar no hubiera llegado a atender todas esas redes con Colónida, que al final no solo son redes locales peruanas, sino que se extendían a Argentina y a diversos puntos de Latinoamérica, ¿no? Yo siento que muchas de las ambiciones podrían decirse que podrían inscribirse de repente en una herencia de lo que hizo Valdelomar, pero obviamente Valdelomar también tiene de herederos a lo que hizo la gente de Horacero, que tenía un plan político muy explícito, y obviamente también Valdelomar tiene a un padre que es Manuel González Prada. Supongo que a esa línea, aunque también supongo que es súper pretencioso decir que pertenecemos a esa línea. A mí personalmente me cae muy bien Valdelomar como figura, como todo lo que hizo. Realmente me parece muy injusto la manera en que terminó su vida. Y eso, estilísticamente, estéticamente, creo que bueno, yo escribí bastante. En mi primer libro es muy horaceriano, luego ya mis demás libros son un poco más tirados hacia lo que es la poesía de internet. El último libro es bastante como un híbrido, ¿no? Entre la tradición conversacional y lo que es la alit o la poesía de internet. Ya en lo que estoy escribiendo ahora estoy intentando que sea un poco menos relacionado a la tradición local, porque de hecho también parte de lo que sucede con la poesía de internet es que la tradición local ya no es tan importante, ¿no? O sea, eh, imagínense que es que se pretenda crear un movimiento de poesía de internet que usando internet solamente tenga como fronteras la peruanidad, ¿no? Es imposible, al final se acaba extendiendo fuera de lo que es la poesía peruana, ¿no? Y no es que la tradición se vea cancelada o borrada de pronto, ¿no? Sino que existe, pero existe como, no sé, un porcentaje mucho menor a lo que sería para un poeta de hace 40 años. O sea, creo que ya inclusive los poetas de los 90 ya sentían eso porque ya había una mayor facilidad para conseguir poemarios y libros de otros países, pero ahora eso ya es como extremadamente, ¿no? O sea, hay recursos en extremo y realmente en estos momentos un poeta peruano nacido en Perú podría escribir como un poeta argentino o como un poeta español, y de hecho hay casos muy notorios de ese tipo, ¿no? Y creo que me he ido por las ramas, pero nada, eso. Qué curioso que menciones a Valdelomar, ¿no? Alguien muy alejado de nuestro tiempo. De hecho, claro, uno tiene más en mente a los personajes de Horacero o Tuaca, por ejemplo, ya poetas noventeros de Neón y otros. Pero rescatar la figura de Abraham Valdelomar implica también centrar la mirada en un personaje que tenía bien en claro qué significaba intervenir en la cultura o intervenir en la esfera social, en la esfera pública. Creo que buena parte de eso es lo que
observo con los nuevos colectivos poéticos, y más aún si están, o si son afines a estas estéticas parecidas al asociacionismo. Y es que no solamente ustedes se enmarcan dentro de los dominios de la poesía, sino que intentan establecer redes, ¿no? Intentan pronunciarse colectivamente frente a ciertos hechos, y se ve mucho ese protagonismo que adquiere ustedes como sujetos particulares y dentro de una sociedad específica, ¿no? Quizá mucho tiene que ver el hecho de que la misma estética nace como una otra de las preguntas que yo tenía para ti, Roberto, es el tema de la tecnología. Era un célebre ensayo de Vallejo, no recuerdo cuál fue el año exactamente, pero justo mencionaba eso de la poesía y la modernidad, ¿no? Sobre la sensibilidad que debía tener un poeta si quería ser acorde a los tiempos, y que no necesariamente se traducía en palabras, ¿no? En el caso de la época vallejiana era, pues, no sé, un tranvía o cinema, etcétera, sino trasladar esa misma sensibilidad de la época a la poesía. Ahora, tú me comentas que la poesía aceleracionista se apropia mucho de los recursos de la virtualidad y establece una nueva estética. ¿Cómo tú observas estas nuevas posibilidades como creador? Ya te pregunto a ti como más que como alguien conocedor de la poesía aceleracionista, como poeta en sí mismo. ¿Cómo tú te ubicas frente a estos recursos nuevos? ¿Cuál crees que es el rol que desempeñan en la poesía, más allá de la retórica, más allá de la plasticidad? ¿Qué efectos cree que pueden producir en las subjetividades de los lectores? Es sumamente interesante porque de hecho al menos una vez cada 4 meses me menciona el argumento de Vallejo. Y de hecho hace muy poco estaba como que pensando mucho sobre este argumento. A mí quería pedirte solamente 10 segundos porque mi laptop está a punto de apagarse, voy a conectarlo. No te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. Y sí, de hecho, bueno, para ubicar un poco a nuestros oyentes quienes están en la transmisión, sí, este célebre ensayo de Vallejo siempre sale a relucir cuando hay nuevas estéticas, ¿no? Cuando hay nuevas expresiones que suelen asociarse a las herramientas de las nuevas épocas. Entonces, por eso es que lo traía a colación, y ahora Roberto nos va a explicar un poco más acerca de ello. Sí, adelante, Disculpen Roberto. por eso. Eh, creo que creo que por ejemplo usar el argumento de Vallejo sobre la modernidad a estas alturas que se usa muchísimo para la poesía de internet es totalmente ya insuficiente. O sea, desde que aparece el movimiento de los perros románticos, de hecho, se usa bastante lo que es este argumento, ¿no? De que esta poesía pretende modernidad, pretende verse como lo mejor, lo último, utilizando términos modernos, pero al final no está interesada en la sensibilidad. Pero el asunto es que ese argumento es insuficiente porque en una sociedad de realismo capitalista, de retromanía, ya no hay una pulsión vanguardista como lo había en la época de Vallejo. Entonces, en realidad, estos poetas no tienen la necesidad artística de intentar ser modernos o no sé cómo decirlo, los últimos llegados, los nuevos, ¿no? O sea, eso ya no existe. Yo más bien veo que, por ejemplo, hay una enorme cantidad de poetas de internet que utilizan estas referencias como una especie de buscar colectividad a través de genealogías de marcas, de productos, que es algo muy usado por la publicidad, ¿no? O sea, cuando una serie de televisión está totalmente en ruina, ¿no? Por ejemplo, Los Simpsons, cuando utilizaron a Lady Gaga en uno de sus peores capítulos como una manera desesperada de captar gente. Creo que eso es lo mismo que pasa en la poesía, que es, de hecho cuando es usada de esa forma es una manera muy burda de usar referentes pop, muy llena de complacencia con el lector, que, que no tiene que ver con una intención de modernidad, sino más bien tiene que ver con una intención de parecer empático frente al lector, de mostrarle referentes cercanos o de repente con los que ha vivido toda su vida, porque de hecho a estas alturas hemos vivido muchísimo con lo que es marcas, la mayoría de gente relaciona sus recuerdos de infancia con determinada gaseosa que tomaban a tal edad. Entonces es natural que se use de ese lado las referencias pop y los términos de Internet en la poesía de Internet. Pero claro, obviamente no iría el asunto por ahí, ¿no? No iría es simplemente el asunto de mencionar Internet o usar tecnologías para hacer una poesía nueva,
O sea, creo que una de las cosas más interesantes que dice Fisher o que dice Simon Reynolds es que la tecnología de por sí no te da nada nuevo y creo que eso se nota bastante en estos años. Es decir, tenemos mejores computadoras, tenemos mejores instrumentos, pero seguimos tocando la misma música de siempre y tenemos una sociedad muy similar a la que teníamos hace 20 años. Entonces el asunto es buscar algo más, pero ahí también es otro asunto, porque simplemente buscar algo nuevo porque sea nuevo no te va a llevar a algo interesante, porque es nuevamente una especie de superficialidad o de complacencia, o sea, más bien habría que ver qué buscar, qué, o sea, qué es eso nuevo que quisiéramos que suceda, ¿no? Eh, Gran parte de lo que fue la lucha del neoliberalismo y el socialismo en los años 80 fue una lucha contra el aburrimiento que se podía visibilizar en lo que era cómo se organizaba la sociedad capitalista antes del trabajo post-fordista, en las épocas donde la gente trabajaba de lunes a viernes eh, y la pasaba muy, muy, muy mal y sábado y domingo estaban libres, ¿no? Esa forma de trabajo ahora ha sido reemplazada por una especie de trabajo infinito, ¿no? Nunca dejas de trabajar, todo el tiempo estás trabajando fuera de tu horario, inclusive en fines de semana. Eh, Antes, cuando el asunto era el aburrimiento, creo que la lucha fue por el aburrimiento, o sea, y el capitalismo, por ejemplo, se mostró ¿cómo se llama? Eh, a través de su publicidad cómo llenar ese aburrimiento, ¿no? El neoliberalismo a la hora de implantarse se muestra como algo que te va a dar libertad, movilidad, cambios, etcétera, etcétera. Entonces había que preguntarse cuál es la lucha o dónde se está llevando esa lucha de una afección no satisfacida en la gente y apuntar hacia allí, ¿no? Creo que ahora, por ejemplo, el hecho de sentirse sumamente precario te da ansiedad, ¿no? O sea, que tus trabajos sean precarios, que tus estudios sean precarios, que no sepas lo que va a pasar más allá de un año con suerte en tu vida. Supongo que es apuntar hacia ahí, apuntar hacia la ansiedad. De hecho, también, a pesar de que vivimos supuestamente en el liberalismo, se presentaba a sí mismo como algo sumamente de libertades, de libertad individual, de diversión. Trabajamos más que antes, vivimos con más burocracia que antes. Entonces, supongo que también se puede eh, dirigir hacia ahí una estética que confronte esa burocracia, confronte ese amor por el trabajo con un desprecio al trabajo burocrático. Y que, por ejemplo, eso yo lo veo en la PC Music, ¿no? La PC Music es sumamente hedonista, sumamente veloz, fuerte. Esa canción de Charlie XX tiene un coro que dice, ¿y por qué no podríamos vivir así? No, he esperado tanto tiempo por un buen momento, ¿por qué no podríamos vivir así, no? Creo que el asunto más que buscar ser nuevo es buscar con qué pulsiones confrontar al neoliberalismo y trabajar por allí, ¿no? Porque ahí es un camino mucho más interesante que simplemente decir quiero ser nuevo, ¿no? Porque querer ser nuevo te puede llevar a patinar estéticamente muchísimo también. Y bueno, eso. Sí, suele decirse más bien que una personalidad o un movimiento, un sujeto, en fin, es contemporáneo cuando no encaja realmente en su tiempo, ¿no? Y en esa medida se puede emitir juicios de valoración ya con el pasar de los años y ver si realmente fue o no fue, entre comillas, innovador. Me parece que, claro, estas críticas que suele hacerse a las nuevas expresiones siempre intentan, pues, frenar un poco esas poéticas emergentes, ¿no? Y he oído varias de estas impresiones y creo que justamente la discrepancia anima a seguir profundizando, anima a seguir haciendo una revisión más analítica, ¿no? de las nuevas propuestas. Sub-25 sé que desde hace algunos años también ha sido objeto de polémicas alrededor de eso. Creo que ha habido conversatorios. Recuerdo haber ido a un conversatorio en el Centro Cultural Garcilaso de la Vega, donde justamente se puso en cuestión la trascendencia que podría tener lo sentimentalito, entre comillas, frente a otras propuestas. ¿Tú cómo ves, estimado Roberto, a las generaciones, a tu generación, ¿no? Ubicarte a ti mismo, respecto a las tensiones que existen entre colectivos o incluso entre poetas individuales y la crítica, ¿no? Porque ese día
me parece que estuvo Mario Pera y Andrea Cabel, si no recuerdo mal, y se armó una mesa de discusión y parecía, ¿no?, que había una especie de discordancia, que siempre es positiva, creo que siempre es enriquecedora. Pero en todo caso, ¿cuál es tu apreciación, uno, frente a tu generación y dos, frente a la crítica literaria? No sabía que estabas ahí ese día. Fue uno de los días más aburridos de mi vida. O sea, realmente yo siento que se perdió el tiempo olímpicamente. O sea, sí, o sea, de hecho, discutir es muy bueno, que se arme polémica es muy interesante, poder dar ideas, pero lo que pasó ese día simplemente fue un diálogo de sordos, como se dice. Eh, Sobre mi generación, no sé, o sea, más que insertarme dentro de mi generación, yo creo que estoy inserto dentro de lo que es la poesía de Internet, que vendría a ser algo aparte y además algo que no es necesariamente peruano. Pero, o sea, en retrospectiva, por ejemplo, el Sentimentalito fue muy hermoso que sucediera. eh, o sea, no sé, de repente en otro momento de mi vida hubiera tenido más tapujos en aceptar esa centralidad en instituciones como este centro cultural o en el dominical, pero al mismo tiempo también creo que era necesario, o sea, no es tener miedo a estos medios mainstream, sino siempre y cuando no te sea un instrumento de ellos, ¿no? Y fue una fiesta, me gustó mucho lo que sucedió, pero tampoco creo que se debería ver como un modelo o algo a seguir porque tuvo su momento y ya pasó. O sea, creo que los sentimentalitos, como muchos otros movimientos literarios, como la Aldit en Estados Unidos, fue un movimiento de resistencia, ¿no? O sea, básicamente lo que era hacer una literatura más fresca y tener un espacio para esa literatura más fresca, pero no había una ambición política hegemónica. Y creo que eso es a lo que se debería apuntar. Y no creo que haya muchos o ningún movimiento ahora en el Perú que busque eso. O sea, creo que hay una gran parte de la literatura peruana y de la poesía peruana que está sumergida dentro de lo que sería una izquierda melancólica, ¿no? Una izquierda que extraña muchísimo la revolución como la hizo Fidel Castro o el Che Guevara y que ya no tiene como una aplicación real en la actualidad. Eh, y no sé, no sabría bien cómo decir en ese sentido cómo me siento dentro de la poesía peruana o de mi generación. Eh, Sobre la crítica literaria, el asunto es que la actividad de Internet, no solo acá en el Perú, sino en la mayoría de países, tiene un problema muy grande con la crítica literaria. O sea, la crítica literaria lo hecha por prensa, mainstream y por, no sé, académicos, siempre ha sido ha despreciado mucho a la poesía de Internet, ¿no? Perú, en México, en Argentina, en Bolivia ha pasado lo mismo. Y el asunto es que eso muchas veces ha hecho pensar a la poesía de Internet no necesitan crítica literaria, lo cual es también una tremenda tontería. Creo que sería ingenuo esperar que críticos literarios académicos o institucionalizados que en el fondo saben de que al aceptar propuestas alejadas a sus estéticas están perdiendo poder, eh, sería tonto que ellos se conviertan en personas que realmente indaguen sobre estas propuestas. Creo que el llamado ahí también es promover o hacer que se forme una crítica literaria de Internet autónoma, independiente de este asunto de buscar contactos, buscar argollas y que pueda expresarse libremente sobre lo que sucede en poesía, ¿no? O sea, la mayoría de libros de poesía no tiene reseñas, o sea, salen al público, son leídos, pero no tienen reseñas. Y esa falta de ese circuito crítico es muy dañino para la poesía. Eh, Priva de muchas posibilidades de lo que podrían tener esos textos publicados. Y muchos de esos textos realmente merecen mayor atención crítica. O sea, inclusive hay textos que de repente de por sí nunca van a ser leídos por mucha gente, pero merecen que haya cierta reflexión al respecto, que haya más, porque eso de hecho enriquece el circuito literario, enriquece la forma en que valoramos la poesía que está siendo publicada ahora mismo, ¿no? Por el otro lado, el hecho de que en Internet sea también una especie de, no sé, una selva de alguna manera, también una selva electrónica, eh, y el hecho de que no existan curadores que ponderen, hace también de que existan como movimientos protofascistas de Internet que atacan también, ¿no?, a la poesía de Internet, la poesía con cierta pretensión modernista, diciendo que arruinaron la poesía, que la poesía era buena cuando hacían sonetos,
y se ponderan o se empiezan a tener aceptación de la misma manera que los discursos fascistas tienen aceptación en Internet, ¿no? Que es básicamente insultar y dividir, ¿no? En que la crítica literaria de Internet, una crítica nueva y autónoma, es 100% necesaria para que se consolide una escena virtual, porque ahora mismo no hay. Inclusive sería difícil decir que hay ciertos pilares, básicamente no ha llegado todavía ahí ningún colectivo virtual a visionar una crítica literaria autónoma, y creo que eso es necesario, ¿no? Sobre la crítica literaria ya común creo que no se puede esperar mucho, y es natural que probablemente también sería que dejemos de mirar como si tuviéramos que esperar algo de ella, ¿no? Que esperar que nos dé algo o esperar agradarles. Eso. Bueno, sí, efectivamente, no he encontrado, no he hallado crítica así rigurosa sobre la poesía actual, y más aún de los libros sacados por los miembros del colectivo Sub-25. Y efectivamente, creo que es un indicador clave para poder afirmar o más bien repensar cuáles son las prácticas de la crítica literaria, ¿no? Y hasta qué punto está visualizando su campo del siglo XX para abajo, ¿no? Entonces, eso es muy, muy, muy interesante. Y nada, ya desde aquí, desde la posición, estamos en una transmisión, hago el llamado pues, a las personas que están interesadas en la poesía aceleracionista y más aún la de Sub-25, a que puedan echarle un ojo, a que puedan darle una mirada crítica a las propuestas. Particularmente, la que más me ha gustado es este videoclip de Yo no soy Enrique Verástegui. Creo que ese voy a colocarlo en la sección de comentarios, para que puedan acceder los usuarios. Está en YouTube, así que cualquier persona lo puede revisar. Y de igual manera, la página web de Sub-25, he visto que tienen notas, tienen artículos, tienen poemas, tienen algunos apuntes que son de mucho, mucho interés, y convocamos al público interesado a revisar con más profundidad. Bien, Roberto, ya habiendo sido casi una hora ya de la transmisión, quería agradecerte por tu participación en este ciclo de exposiciones y preguntarte si de repente tienes alguna anotación final, alguna explicación última para poder despedirnos. No, nada, te agradezco mucho. Bueno, solamente invitar a la gente al recital del sábado, que vamos a hacer el recital acelerado de poesía hispanoamericana, que vamos a transmitir a través de Facebook, del fanpage de Sub-25. Y que bueno, hemos estado preparando con bastante tiempo, desde hace ya un par de meses, junto a colectivos de México, de Bolivia, de Argentina. Y nada, simplemente invitar si es que alguien está interesado, de las personas que están observando esta transmisión. Y nada, agradecerte a ti y bueno, a Casa de la Literatura por este espacio. Y eso, gracias. Genial, muchísimas gracias, Roberto. Entonces, si deseas, puedes colocar también en los comentarios el enlace para el evento. Y nada, decirles a nuestros usuarios, a nuestras usuarias, que efectivamente ese es un lugar, un espacio para poder dar a conocer esas voces últimas de la expresión poética peruana, y de hecho ver de qué manera la escritura literaria, la escritura poética en este caso, más allá de adaptarse, se está reinventando, más allá de poder asimilarse a los nuevos tiempos, está viendo cómo adquirir nuevas potencialidades, y eso a mí me parece sumamente relevante. Muchísimas gracias, Roberto. Muchas gracias también a nuestros oyentes. Le damos les despedimos, mejor dicho, a cada uno de ustedes, y los invitamos a que puedan escuchar la última exposición, que será este martes a las 7 de la noche. ¿Sí? Mi nombre es Jean Paul Espinosa, conmigo será una próxima oportunidad. Cuídense mucho. Hasta luego. Chao, chao. Nos vemos, Roberto. Bye.